Hola muchachos, bueno, como saben, con este puente patrio, pues perdí tiempo de clase para ver temas que sí van a venir en su examen. Es por eso que me veo en la necesidad pues de hacerle estos 3 videos con 3 temas diferentes para alcanzar a ver todo lo que va a abarcar su primer examen parcial. Entonces, sin darle más rodeos, pues voy a empezar. Vamos a hablar de las áreas geográficas de nuestro país. México es el tercer país más grande de toda América Latina. Cuenta con casi 2 millones de kilómetros cuadrados que lo convierten en el 14º país más grande de todo el mundo. Si ustedes agarran la extensión del territorio mexicano y la posicionan en el globo terráqueo, se van a dar cuenta de que, pues, conforme más me acerco a los polos, pues se va a ver un poquito más grande por la distorsión de la esfera, pero aún así, pues sí le compite a cualquier país que se le ponga enfrente. Del lado norte colindamos con los Estados Unidos, que es el que nos da la mayor entrada comercial de todo nuestro país. Del lado sur con Belice y Guatemala. En el este con el Golfo de México. Y en el oeste con el Océano Pacífico. Tanto del este como del oeste, el tener la colindancia con extensiones de agua tan grandes es lo que nos va a ayudar a tener también un sector productivo primario bastante importante, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. No solo eso, sino que nos posicionamos entre el grado 14 de la latitud norte hasta el 32 y en la latitud oeste desde el 86 hasta el 118. Se hace bastante amplia y esto hace que pase sobre nosotros uno de los trópicos, el trópico de Cáncer. Recuerden que existen 2 trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, además del Ecuador. Al ser atravesados por un trópico, esto nos va a dar pie a tener toda esta variedad de ecosistemas que tenemos. El tener desde selvas hasta desiertos, de tener, por ejemplo, en Chihuahua, si no me equivoco, en invierno tenemos incluso tundra y tenemos taiga y tenemos casi todos los ecosistemas del mundo. El país de toda la vida nos lo han dicho desde que estamos en primaria, lo vamos a dividir en 32 entidades federativas, que son 31 estados y el antes, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que es una entidad completamente autónoma. Cada estado tiene su propio gobierno y tiene su propia constitución o su reglamento o su código civil, pero todos están sujetos a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Como estuvimos platicando en clase, somos una república de tipo federal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado tiene una decisión propia sobre su extensión de territorio y decide cómo designar los recursos públicos. Tiene su propia gobernación. Antes no éramos una república federal, éramos una república democrática y existen diferentes tipos de repúblicas. Ok. De las regiones de México vamos a juntarlos como si fueran en grupitos de estados según sus afinidades. México se va a dividir en diferentes zonas geográficas según lo que tengan en común estas zonas. Por ejemplo, en el oeste caliente o en el noreste caliente, que es todo Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. En esta zona pues se caracteriza mucho por la cultura norteña, que es muy diferente al otro lado, del lado de Chihuahua, de Sonora, de Culiacán, de Durango, que es más una cultura ranchera. Se parecen mucho, pero es bastante diferente. Los calores son diferentes, de hecho, los climas son bastante contrarios. La carne es diferente. Todo, pues, cada uno se va a acomodar según sus tradiciones. Si se fijan, nosotros nos ubicamos en el centro, que es el centro norte, y compartimos no solo cultura, de hecho, el acento no se alcanza a distinguir entre los zacatecanos, los de San Luis Potosí y los de Aguascalientes. Hagan la prueba. Ustedes no van a notar de dónde son si no les preguntan. Tenemos así esta división de 8 zonas geográficas grandes que abarcan diferentes estados, que les estoy poniendo la tabla en pantalla. Estos, cada uno va a comprender una serie de factores no solo físicos y naturales, sino también históricos y culturales, que va a hacer que los agrupen en estos grupitos. Además, México presenta una gran diversidad geográfica. Se manifiesta en su orografía y en sus cadenas montañosas, sus planicies, sus mesetas. Las principales cadenas montañosas, pues las conocemos ya también desde primaria. Esto nada más es un repaso. Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur y eje volcánico transversal. Además, contamos con extensas llanuras desde la costa y todo el Golfo de México y el Océano Pacífico en nuestras fronteras laterales. El norte de México está caracterizado, o lo que tienen en común todos estos estados del norte,
Son climas desérticos y zonas semiáridas. Su principal recurso natural, pues la minería y la agricultura de riego. Si se fijan en este tipo de zonas, se da mucho la agricultura de riego controlado. En el estado de Culiacán tenemos la producción de tomate, por ejemplo, que tenemos las matas de tomate que están controladas por riego. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar mucho el agua, son zonas bastante áridas. En la cultura y la economía, obviamente, si estoy muy cerca de la frontera con Estados Unidos, pues la cultura los va a alcanzar a salpicar. Tenemos mucho comercio entre estas zonas y los United States, sobre todo en cuestiones turísticas con Baja California Sur, además de la clásica cultura ranchera. El centro de México, pues está hecho de mesetas y valles, el Valle de México, recursos naturales como la agricultura y el turismo, específicamente en las zonas centrales de lo que es Ciudad de México y sus alrededores como Tula, pero porque ahí se concentraron, las diferentes civilizaciones mesoamericanas. En cultura y economía, pues es el centro. Va a ser de donde se despliega todo lo económico. Es de gran importancia comercial, a pesar de que no tiene industria como tal. El sur de México, pues muchísima selva, sobre todo Chiapas y Oaxaca. De recursos naturales no se diga, si no me equivoco, Chiapas es el único estado que no tiene estrés hídrico en todo nuestro país. ¿Por qué? Porque tiene muchísima agua, porque está lloviendo todo el tiempo. Si la tierra es fértil, obviamente, pues se va a dar la agricultura. Y como está bonito, pues el turismo. Además, también tenemos vestigios de las civilizaciones mayas en esa parte del país. En cuanto a biodiversidad, pues tiene de todo. Lo económico y cultural predominan las culturas indígenas en las zonas rurales. De ahí es la gran parte del país en donde todavía se habla algún dialecto. Si del poco porcentaje de dialectos que tenemos en México, la gran mayoría se posiciona en Oaxaca y en Chiapas. Además de los típicos usos y costumbres que están tan arraigados a estas zonas todavía debido a su población indígena. Tenemos la península de Yucatán, son llanuras con clima tropical. De sus recursos naturales, pues básicamente viven de turismo y pesca. Y lo que tienen son las ruinas mayas y cultura caribeña. El clásico acentito yucateco, más que nada. La Baja California, pues son desiertos y costas y recursos naturales, pesca, agricultura, y se considera un oasis para el turismo, sobre todo para el pueblo americano, porque es un desierto que literalmente está pegado a un mar. Tiene una conexión económica con los Estados Unidos bastante arraigada, justamente por esto, y la cultura de la vitivinícola. Desgraciadamente, pues México no es un valle, y si fuera un valle, pues estaríamos todos conectados, pero como no lo es y tenemos bastante cadenas montañosas, tenemos recursos naturales que funcionan como una especie de barreras por su orografía. Existen zonas de muy difícil acceso donde es muy complicado llevar el comercio, donde es muy complicado llevar la educación, la cultura. ¿Por qué? Porque imagínense atravesar una sierra completa con un cargamento donde no hay carreteras para llevarle a un pueblito aislado de Dios. Entonces, tenemos estas localidades, estas zonas marginadas con una población vulnerable que no tienen acceso al resto de la globalización que sí tenemos en el país, debido, y no porque no se quiera, sino porque se tienen estas barreras naturales que no podemos mover. Dentro de la infraestructura de transporte se desarrolló de manera distinta en el país a través del tiempo. Y esto propició que donde yo tuviera ferrocarriles, pues obviamente se iba a florecer el comercio. Esto fue más que nada pegado al norte, y el sur, como no tenía acceso al ferrocarril, pues se quedó un poquito rezagado en cuestión económica, que ha perdurado hasta hoy día. Por la abundancia de metales, como lo que es la plata, el Bajío y el norte del país prosperaron en la minería, sobre todo las zonas de Zacatecas, de San Luis Potosí, todo Chihuahua. Sinaloa también tenía mucha mina. Esto hizo que la industria ferroviaria pues tuviera un auge bastante importante en épocas del Porfiriato, y se empezaron a concentrar distintos centros económicos en estas ciudades donde estaban los puntos del ferrocarril. La orografía de México es una de las más complejas y variadas de todo el mundo. Tenemos, como ya les dije, de todo. Tenemos la Sierra Madre Occidental, que alcanza alturas de hasta 3.3 kilómetros en el Cerro de Mojinora, en Chihuahua, pero que ronda y oscila en una altitud de los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta Sierra Madre Occidental tiene una longitud de 1.250 kilómetros y es
Va desde la frontera de los Estados Unidos, atravesando el estado de Sonora hasta Nayarit. Es toda esa cadena montañosa que pasamos cuando vamos ahí a la Mazatlán, de estos cerros que subimos y bajamos, eso es la Sierra Madre Occidental. Es rica en minerales, incluyendo la plata y el cobre, y juega un papel importante en la regulación del clima de estas regiones, porque funciona como una barrera de los vientos que vienen del mar. En los estudios y en los diseños por viento, cuando ustedes van a diseñar por viento un edificio, se van a dar cuenta de que a mayor cercanía con el mar, mayor va a ser el viento, porque no tengo algo que me lo esté limitando. Entonces estas cadenas montañosas me sirven como una barrera física, no solo del viento, sino de algunas corrientes, de frentes fríos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la Sierra Madre Oriental, que ahora vamos al otro lado del país, que pasa por los estados de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y sus picos superan los 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Se compone normalmente de roca sedimentaria y se separa de la Sierra Madre Occidental por la meseta del centro. Si se fijan en la imagen, encontramos esta longitud, ahí está, esta longitud de pura roca sedimentaria. Ustedes saben que la roca sedimentaria es esto que se va quedando y me va quedando como capitas a lo largo de las eras. De esta denota desde la Mesozoica. Este tipo de rocas se distingue mucho de la ígnea, sobre todo en resistencia. Tenemos la Sierra Madre del Sur, que se extiende por los estados desde Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Sus picos son muy altos, alcanzan los 3.7 kilómetros sobre el nivel del mar y favorece la formación de selvas tropicales en los nichitos que se van creando. Despuesito de arribita de esto, tenemos la Sierra Volcánica Transversal o el eje neovolcánico. Esta literalmente es un cinturón, un cintito que tiene la cinturita de México, que va a abarcar los estados de Jalisco, Michoacán, México, Distrito Federal, Morelos, Puebla y Veracruz, y se caracteriza por tener volcanes, básicamente, mucha actividad volcánica. Pero recuerden ustedes que los suelos volcánicos son muy fértiles, entonces también se desarrolla mucho la agricultura. Aquí vamos a encontrar algunos volcanes y algunas extensiones de tierra como el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Ixtaccíhuatl, que son los puntos más altos de nuestro país. Este eje neovolcánico se forma por la unión de dos placas, la norteamericana en la parte de arriba y la de Cocos en la parte de abajo, si no me equivoco. Ahorita la checamos otra vez. Entonces, cuando chocan estas placas, lo que hacen es esto. Vienen dos placas, chocan por convergencia y me crean estos picos porque ninguna se mete debajo de la otra, sino que chocan y hacia arriba los dos. El eje neovolcánico es una región, ya vimos, donde tiene mucha actividad sísmica y volcánica. Esto quiere decir que se está moviendo constantemente la Tierra. Es por eso que en este tipo de zonas encontramos más sistemas antisísmicos en nuestras construcciones. Aquí en la imagen podemos ver un amortiguador en nuestros sistemas de rigidez, o sea, en nuestras columnas. Significa que este edificio me tiene que amortiguar las ondas que están pasando cada vez que tengo una actividad volcánica o una actividad sísmica. Tenemos también la meseta del norte, que está limitada de este lado por la Sierra Madre Occidental, de este otro por la Sierra Madre Oriental y en la parte de abajo por el eje neovolcánico. Y básicamente esto es se levanta y está plano en esta parte. No tengo estas oscilaciones de cerro tan marcadas. Abarca los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango. Esta región es semiárida y va desde los 1000 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Tiene extensiones de desierto y matorral en comparación, y es relativamente plana, en comparación con las sierras que tengo a sus fronteras. Es rica en minerales, obviamente. Estos estados se caracterizan por ser pueblos mineros y permiten la agricultura en áreas de riego, además de contar con yacimientos de plata y otros metales. En el siguiente video les explico que también viene el bismuto de cobre, encontramos zinc, encontramos un montón de metales que se utilizan para muchas cosas. Abajo de esto, del eje neovolcánico, encontramos la meseta del centro o mesa del centro. Esta mesa se encuentra entre la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental y abarca los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y parte de Jalisco.
Es la meseta más alta que la del norte porque nuestras altitudes oscilan entre los 1800 y 2500 metros sobre el nivel del mar. Aguascalientes normalmente abarca entre los 1890 y 1900 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado, bien agustísimo, y es una región densamente poblada, pero sobre todo por su auge industrial. Es conocida por la producción de cereales, legumbres y hortalizas y también es un área industrialmente desarrollada. El Valle de México, que es la zona donde se encuentra ahorita la Ciudad de México, abarca gran parte del Estado de México, la Ciudad de México y partes de Tlaxcala y Puebla. Es una cuenca con una altitud alrededor de los 2.240 metros sobre el nivel del mar y originalmente era un área lacustre. ¿Qué quiere decir esto? Que era un lago, básicamente. Esto quiere decir que su suelo es un suelo bastante húmedo, es un suelo tipo 1. Cuando nosotros nos metemos a los manuales y estamos haciendo un diseño sismoterrestre o sencillamente queremos hacer una mecánica de suelos, en esta área de México vamos a encontrar que la mayoría es de tipo 1, a excepción de las orillas que se va haciendo este suelo de transición y suelo tipo 3. Básicamente es el corazón político y económico de todo México y alberga la capital del país. Es el más poblado, obviamente, ustedes saben por qué, todo el mundo se quiere ir a Ciudad de México, y se encuentra en una región geológicamente activa, debido a su posición sobre el borde de varias placas tectónicas. Además, al ser un suelo lacustre, muchachos, ¿qué pasa con esto? Que es un suelo blando. Y cuando llega la onda y llega a un suelo blando, esta es como si dejaran caer una gotita en un charquito con agua, se crean ondas más grandes. Entonces hay una amplitud de onda y los sismos se sienten todavía más potentes, hay mayor intensidad sísmica. México está obviamente de este lado y es tocado por esto que conocemos como el anillo de fuego. Este anillo de fuego es una de las 3 zonas sísmicas más importantes de todo el mundo. Está el anillo del fuego, la zona dorsoatlántica y tenemos el Álpide que está en Europa y Asia. Pero a nosotros nos incumbe esta. Esta lo que caracteriza es que todo esto que estoy señalando en pantalla es la placa del Pacífico y esta se va a unir con diferentes placas en su periferia para acá. Y el problema es que con la unión de las placas, pues si se está moviendo, me está moviendo las placas directamente. Y entonces en donde está esta rayita azul, es en México, es una de las uniones de placa que se está metiendo, está subversando hacia abajo, se está cediendo. De todos los sismos del mundo, el 81% de los sismos se crea en el anillo del fuego, es decir, es el que tiene más actividad sísmica del mundo. Dentro de las placas que afectan al territorio mexicano vamos a encontrar 5 principalmente. La primera es la placa norteamericana, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, la placa del Caribe y la placa de Rivera. Y yo creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Tenemos la placa norteamericana de este lado, la placa del Caribe que me alcanza a agarrar un pedacito de Chiapas de este otro. Tenemos la placa de Cocos que al meterse debajo de la placa norteamericana es la que mayor sismos me crea. Tenemos la placa de Rivera que también tiene contacto con la norteamericana y con la del Cocos que es relativamente estable y la placa del Pacífico que es la que me está moviendo aquí todo el merequetengue. Pero resulta que la placa de Cocos tiene contacto con los estados de mayor actividad sísmica, incluyendo el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca y obviamente va por amplitud de onda a llegar hasta la Ciudad de México. La actividad tectónica de México tiene profundas implicaciones, las cuales hemos visto 2 grandes terremotos que han marcado la historia de nuestro país, incluido el del 85 y el del 2017, y ha causado tanto pérdidas humanas como pérdidas monetarias. Además de la actividad volcánica, pues ha generado un paisaje fértil y rico en minerales, porque pues como les comenté, los suelos volcánicos son bastante fértiles y esto ha sido muy beneficioso tanto para la agricultura como para la minería. Sin embargo, representa un riesgo para la comunidad, sobre todo porque no sé si ustedes han visto videos de que ya hay poblaciones en las faldas del Popo, o sea, muy aledaño. Si llega a pasar una erupción, porque es un volcán relativamente activo, que está saque y saque cenizas todo el tiempo, imagínense qué va a pasar si llega a tronar, eso no avisa, es una de las catástrofes naturales que no se previenen. Pues todas las faldas del cerro ahí van a quedar, como Pompeya.
El manual de construcción de la CFE, que en algún momento les he contado por qué es tan importante seguir el manual de construcción de la CFE, me clasifica a México en 3 zonas según su posibilidad o su peligro sísmico. Tengo la zona A, que es que no tengo peligro sísmico. O sea, si hay un sismo, ellos bien felices y con tenis, ellos no les va a afectar. Tengo la zona B, que son zonas de intensidad medianona. Tengo la zona C, que también se considera de intensidad media, pero que ya alcanza a repercutir estas ondas. Y tengo la zona D, que son las zonas de más peligro sísmico en toda la República. Si se fijan, encontramos un pedacito de Guadalajara, Guerrero, Oaxaca, Colima, que son donde normalmente encontramos los sismos. Y además tenemos 2 manchitas más rojas, una en la Ciudad de México y la otra en la Baja California, pegado con Sonora, porque justamente aquí, si ustedes me recuerdan qué pasa, es la falla de San Andrés, que es un tipo cizallante de unión. Cizallante significa que me crea un esfuerzo cortante. Tengo 2 placas y se están deslizando una sobre la otra, no se está metiendo una sobre la otra, sino que nada más deslizan. El problema de este tipo de unión de placa es que cuando sueltan la energía, la sueltan muy peligrosa porque hay mucha onda superficial. Pero bueno, Aguascalientes se encuentra en una zona tipo B, significa que los sismos casi no nos llegan, además de que somos un valle. La pregunta aquí ¿es viable la construcción de infraestructuras importantes, como una fábrica, una planta nuclear, una presa, una ciudad como tal, en zonas sísmicas o en zonas volcánicas? Esa pregunta puede venir en el examen, les aviso. Es completamente a consideración suya, según lo que ustedes crean, piensen. Si me dicen que no, pues me tienen que decir por qué. Si me dicen que sí, a lo mejor es por la cercanía con Ciudad de México. No sé, ese es a su propio pensar. Ok, dentro de las técnicas antisísmicas, las que más nos han marcado como arquitectos, como ingenieros, pues y más impresionantes son las del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que cuenta con una cimentación muy profunda hecha de pilas. El diseño antisísmico de la Ciudad de México emplea juntas de expansión que permiten que los diferentes bloques del edificio se muevan de forma independiente. Es decir, si yo tengo una placa y la corto desde un principio, pues a lo mejor al momento de moverse no me va a estar haciendo estos cortes de ondas superficiales, sino que se mueven diferente y voy a tener menos daño. ¿Por qué? Porque no estoy rompiendo estas ligas. Además, evitando que se generen tensiones, ok. Cuenta con sistemas de amortiguamiento de vibraciones que ayudan a reducir la transmisión de movimiento sísmico desde el suelo hasta la estructura. Cuando nosotros hacemos un diseño sismoterrestre, si alguno de ustedes en algún momento se anima a hacer una especialidad en estructuras, se va a dar cuenta de que la fórmula general del movimiento es mi masa por mi aceleración más mi coeficiente de rigidez por mi velocidad más mi, no se crean, este es mi coeficiente de amortiguamiento por mi velocidad más mi coeficiente de rigidez por mi desplazamiento es igual a 0. Este y este es lo que me importa. El coeficiente de amortiguamiento es lo que hace que si llega una onda con determinada amplitud de onda, se vaya disipando antes de que llegue al edificio. Y entonces, si tengo un amortiguamiento, es como si fuera un trampolín. O sea, antes de que el edificio se sacuda por completo, pues toda esta energía primero llega al amortiguador y ahí se alcanza a disipar de a poquito, de a poquito. ¿Para qué? Para que en las juntas del edificio, que son sobre todo uniones de columnas con traves, no exista este movimiento, válgame la redundancia. Y de tarea, si se las voy a poner en plataforma, me van a decir qué opinan sobre las técnicas antisísmicas de la Torre Mayor. Aquí se las puse, las tienen que investigar y no investigar haciéndome toda una investigación científica, no. Métanse en TikTok si ustedes quieren a ver en qué consiste, por ejemplo, una pila o en qué consiste una losa de cimentación y quiero que me escriban una opinión al respecto, si la consideran viable, si la consideran un poquito de más y cómo creen ustedes que podrían mejorarlo o si es necesario implementarlo aquí en la ciudad de Aguascalientes. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Se los voy a subir a YouTube y les voy a abrir esta actividad en plataforma. Los veo en el siguiente video, muchachos.